Aire. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por venir. Bueno, como verán, estamos en un estudio de TV acondicionado. Después les vamos a dar la dirección desde donde pueden ver esto en YouTube, porque se está filmando. Lo que vamos a hacer ahora es charlar un poquito de impresión 3D, robótica en general y algo más globalizador, que es el concepto de fabricación digital, ¿sí? Tiene que ver con el uso de las tecnologías, de las nuevas tecnologías para conseguir fabricar y llegar a materializar productos u objetos que se usan desde siempre, pero que en otras épocas más recientes se obtenían mediante tecnologías más usuales, ¿sí? Y con una participación mucho más directa de la mano del hombre en los procesos, ¿sí? Estos procesos que comentamos hoy de fabricación digital se llaman así justamente porque la computadora interviene en toda la cadena de la fabricación, desde la concepción de la idea hasta la materialización de un producto, de un componente, de un proceso, gerenciando de alguna manera o regenteando todo ese ciclo, ¿sí? Y la mano del hombre evidentemente está, pero esta vez a la manera de operador, de controlador de esas tecnologías, de esas computadoras. De manera que el proceso digitalizado es, por ser en principio en muchas etapas virtual, estar dentro de la computadora, es, digamos, de alguna manera desmaterializado y por lo tanto más liviano de manipular, más fácil de comunicar, más barato de transportar y más preciso y más seguro de ejecutar, ¿sí? Así que para hablar un poquito de impresión 3D, no sé si vieron en algún video ya o en alguna exposición o en alguna casa de servicios una impresora 3D andando, ¿sí? ¿No? Bueno, esa es en principio una máquina impresora 3D, un modelo de los muchos que hay hoy en el mercado de impresoras 3D, ¿sí? ¿Qué puedo hacer con una impresora 3D? En principio, bueno, la palabra lo sugiere, ¿no? Materializar algo en 3 dimensiones, un componente. Todo lo que ven acá sobre la mesa, excepto las plaquetas, y los objetos de madera, son impresiones tridimensionales de objetos, de cosas, de piezas, ¿sí? Nos alcanzamos como para que los vean. Algunas son piezas más ingenieriles, otras más artísticas. Digo, esto, vean, es un pedacito de una guitarra eléctrica, después les comentamos cómo se hizo, ¿sí? Pero esos los pueden pasar también si quieren. Son objetos impresos en este tipo de máquinas, en impresión 3D. Como verán, son materiales plásticos los que están, estas impresoras lo que imprimen son materiales plásticos, son en general también formas complejas, que si los pensamos como obtenibles por algún otro proceso de fabricación más convencional, aparecen como difíciles, por lo menos obtener esas formas, y con esta tecnología de alguna manera salen o se pueden materializar un poco más sencillamente. ¿Cómo es ese proceso de fabricación digital que decíamos que está regenteado por las computadoras? Bueno, desde la idea, desde que se concibe el objeto, las formas, la morfología, las posiciones, todo se hace adentro de la computadora, ¿sí? O sea, hay hoy en día programas que permiten dibujar, modelar la pieza, y eso es el proceso necesario que yo necesito para hacer cualquier componente. Antes de tenerlo hecho en plástico o en algún otro material, lo que necesito es modelarlo dentro de mi computadora. Eso lo hago con un programa de dibujo, ¿eh? Esos programas se llaman CAD, por la sigla en inglés, que significa diseño asistido por ordenador, por computadora, ¿sí? Con un programa de CAD yo puedo dibujar la forma del componente que quiero. Este caso es una puntera de un calzado de seguridad, ¿sí? Una puntera de acero. Está hecha en plástico porque es un prototipo. Pero bueno, yo si la quiero modelar, primero la hago en mi computadora a través de un programa de dibujo, ¿sí? ¿Cómo llego a sacarlo por la impresora? Bueno, lo que necesito es un proceso intermedio de software que va a analizar mi modelo todavía virtual, que está dentro de la máquina, que no está materializado, son todos coordenadas de puntos en el espacio, ¿no? Coordenadas X y Z que me definen la posición de cada puntito de mi objeto. Lo voy a analizar con un software que lo va parcialmente a cortar en rodajas, ¿sí? Lo va a analizar y dentro de la computadora va a hacer una serie de cálculos para interpretar esa figura, esa geometría, como una serie de rodajas sucesivas apiladas, ¿sí? Y después, una vez que hago eso, con un paso intermedio más o menos sencillo, genero una instrucción de programa. ¿Qué es un programa? Una instrucción de programa es simplemente una serie de órdenes que tiene que ejecutar una máquina. En este caso, ¿qué máquina va a ser? La impresora 3D, ¿sí? Yo ese programa se lo cargo a mi impresora 3D y la máquina lo que va a hacer es moverse coordinadamente para
poder reproducir esas rodajas e imprimirlas una arriba de la otra, como si fueran una pila de impresiones 2D, como si yo estuviese imprimiendo con tinta sobre un papel, pero lo imagino ahora apilado, esos papeles, que van a ser, no papeles, sino capas de plástico, de material plástico, apiladas una arriba de la otra, ¿sí? Y así, digamos, esa geometría que el programa había deconstruido, cortándolo en rodajas o en fetas, la máquina la vuelve a construir, imprimiéndola sucesivamente una arriba de la otra, ¿sí? Como secciones transversales apiladas. ¿Cómo lo hace eso? Bueno, con plástico caliente, digo, acá vemos el plástico duro, frío. Para tener la posibilidad de yo malear ese plástico, necesito derretirlo en la máquina. Bueno, la máquina funciona básicamente como un robot, una serie de mecanismos coordinados, dominados o digamos, controlados por una computadora. Algo un poco más primitivo que una computadora, porque se necesita inclusive menos memoria y capacidad de cálculo que una computadora para controlar eso. Ahora después vamos a hablar también un poquito de lo que son las plaquetas electrónicas y cómo se pueden aplicar a controlar otros pequeños aparatos que podríamos llamar también robots como una categoría general, ¿sí? Pero digo, volviendo al punto de imprimir la máquina, la pieza que fuera. En esa máquina lo que tengo es un rollo de material plástico, que se ve ahí atrás, es el rollo violeta, con una suerte de hilo, parece una tanza, en realidad es un material plástico que tiene determinadas propiedades, ¿no? Vamos a ver que cada vez hay más materiales y vamos a poder imprimir en materiales cada vez más complejos para usar piezas en diferentes usos. Ese material plástico se derrite en ese cabezal móvil que se ve donde entra, y eso lo deja en un estado pastoso como si fuera una manga de decorar tortas, ¿sí? Así que yo lo que tengo es una gran manga de decorar tortas que la estoy moviendo automatizada por el cabezal, y siguiendo las instrucciones del programa lo que va a hacer es recrear la forma del objeto que yo programé, ¿sí? Así que ese material que cae pastoso va a ser recogido en la bandeja inferior, que tiene un movimiento justamente coordinado por esta plaqueta de control, por este sistema de control. Va a ser recogido, digo, en el lugar preciso donde tiene que caer para formar esas sucesivas capas que decíamos hacen la impresión, ¿sí? Ese es el modo de funcionamiento de una impresora y es el modo de concepción de la fabricación digital, desde la idea hasta que materializo la pieza, desde que es una cosa totalmente virtual, que son bits adentro de una máquina, hasta que son átomos de un material concreto, ¿sí? ¿Se entiende eso? Bueno, ese es el principio básico de fabricación digital. Decíamos, puede incluir una impresión tridimensional o puede incluir algún otro tipo de máquina periférica a la salida. Si yo concibo alguna pieza dibujada en mi computadora y la quiero ejecutar con otra tecnología, también podría hacerlo, ¿sí? Por eso decíamos, las piezas de madera que están acá son otro ejemplo, que no son impresiones 3D. En realidad, estos son cortes 2D, ¿sí? Bidimensionales porque son planos, hechos con otra máquina, que en este caso es un láser de corte, ¿sí? Son pedacitos de madera que los corté en plano sobre un láser. Se puede ver los bordes quemados porque el láser corta por calor, y después están ensamblados por encastre, ¿no? Esto es un jueguito didáctico, un dinosaurio, parece ser las vértebras de un dinosaurio, algo similar. Pero digo, ese es otro ejemplo de salida por otra máquina con las que operaría yo fabricación digital de la misma manera que podría imprimir en 3 dimensiones, ¿sí? Así que... ¿Hacemos lo del escáner, te parece? Dale. Digo, hay otros métodos de obtener imágenes, ¿sí? Acá tenemos un escáner tridimensional. Yo no siempre estoy obligado a dibujar la pieza que quiera para poderla imprimir. Tenemos otros métodos de captura que nos permiten digitalizar imágenes, ¿eh? Sería un camino abreviado. Si en vez de ponerme a dibujar con un software de dibujo algún componente, quiero reproducir algo muy fielmente y tenerlo como si fuera una foto, bueno, esto es otra forma de captura de puntos digitales dentro de la computadora que me van a generar una imagen con esas coordenadas que decíamos X y Z, ¿sí? El escáner es en definitiva como una máquina de fotos, y hay tantos modelos de escáner como modelos hay también de impresoras y tecnologías para imprimir. Este en particular es un infrarrojo, directamente no toca el objeto, sino que a través de la emisión de un haz y la recepción del rebote, lo que genera son mapas de punto. Si quieren, ¿hay algún voluntario que se quiera escanear? Así hacemos un autorretrato. No autorretrato, un retrato. Allá, el joven. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Ezequiel, bien. Ezequiel, vamos a hacer un scan de tu cara para después hacer una estatua, ¿eh? Dale, sentate. No vamos a hacerla hoy, la estatua. Si sale bien el archivo, después en todo caso lo mandamos por correo y eso lo podemos llegar a imprimir, ¿sí? Así que
Lo que vamos a hacer, mira, acá ya empieza a aparecer, ¿eh? Se ve la forma y Ezequiel un poco pixelado, ¿no? Acá necesitamos un poquito más de distancia. Vamos a pedirte que corras el puff un poquito más cerca del escritorio acá. Venite, correte un poquito más para acá. Un poquito más para acá. Así podemos pegar la vuelta. Ahí vamos. Ahí está. Perfecto. Así podemos pegar la vuelta con el cable alrededor tuyo, ¿sí? Necesito darte una vuelta con esta cámara alrededor de tu cabeza, para poder tener los puntos bien de la cara y la cabeza y podemos así generar una imagen tridimensional, ¿sí? Empiezo. Dale. A ver. Lo vamos a hacer un poco rápido. Puede fallar, como decían en la tele, ¿sí? Pero vamos a tratar de... Lo que sí tratamos de no mirar mucho, no cambiar la expresión de la cara, porque esto es como una foto, pero que se va armando de a poquito, ¿sí? O sea, trata de no pestañear, de no reírte. Mucho, mucho. Vamos ahí. Cerrando los puntos. Ahora vas a sentir que te pasamos por alrededor. Oh, espera, a ver si lo retomamos. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo porque arrancamos medio mal, ¿eh? Un minutito. Ahora sí, y cuando decimos... Vos tratás de mirar siempre para adelante, para el Ahí mismo empezamos. lugar. Así los ojos también salen. Ahí. Ahí empezamos. Se va la segunda, Ezequiel, ¿eh? Ahora vamos. Se ve ahí, yo lo estoy tapando un poco, en realidad la pantalla, pero todo lo que está apareciendo ahí en la pantalla es la captura de los puntos de la cara, ¿sí? Tratamos de mirar siempre al mismo lado. Si lo alejas un poquito ahí, no. Ahí, toma. Hay un poco de eso que se ve ahí, esa nube de puntos. Es un poco de ruido. ¿Tomás ahí, Tomás? Sí. Tengo que poner el cable ahí. Cuidado el cogote, ¿eh? Sí, 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 sí. Ahí. ¿Va bien, Ezequiel? Bien. Creo que va bien, ¿eh? Voy a tratar de cruzarme esto. Termino esta parte y listo. Dale. Ahí ya estaríamos, ¿no? Sí. Ahí estamos. Bueno, fue un poco rápido. Gracias, Ezequiel. A ver, vamos a ver cómo se conforma la imagen. Pero la idea es mostrar un poquito cómo podemos hacer un mapa de puntos tridimensionales de una persona, un objeto. Acá hubiéramos necesitado por ahí una silla giratoria para que el movimiento fuera más simple. Bueno, Ezequiel, vos estás mejor que esto, quede tranquilo. Bueno, acá se han superpuesto un poco las imágenes, pero por ahí, en este lado, tenemos un poquito más de... Tu cabeza no está así, tranquilo. Pero bueno, se ve más o menos cómo se genera una cáscara de puntos que reproduce, ¿sí?, la forma. Tenemos forma de arreglarlo esto, Después, si querés, te quedas un rato y después lo hacemos de vuelta para que salga bien. Pero el software mismo del escáner trae un componedor de píxeles para esos puntos que quedan así medio abiertos, medio huecos, los cierra. Gracias, Ezequiel. Después, si querés, hacemos otro intento mejor. Te debemos una. Pero, digo, básicamente es para ver lo rápido que se puede llegar a generar una imagen lista para después, mediante un proceso de edición más o menos sencillo, poder imprimirlo y tenerlo en la computadora, ¿sí? Bueno, ahí el sellador, digamos, cierra algunos puntos que no fueron tomados bien, ¿no? Pero se ve que... Cerro bastante bien dentro de todo. Sí. Tenemos ahí en el perfil izquierdo algunas fallas porque cuando arrancamos de acá no tenemos mucha distancia para poder capturar bien los puntos. Pero tenemos el cable medio corto también. Pero digo, bueno, es un ejemplo de cómo podemos llegar a
generar imágenes por este tipo de caminos, ¿sí? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Qué piensan cómo son estas tecnologías? ¿Caras, fáciles de obtener, económicas? Un escáner no es inaccesible, ahora la impresora 3D por ahí siempre es caro. Más caro, sí. De hecho, estas máquinas son de industria nacional, ya se consiguen acá en el país, están más accesibles que lo que eran hace unos años. Pero significan un dinero también, digo, por ahí están alrededor de unos 20.000 pesos unas impresoras 3D de ese tipo. Pero hay algo que se llaman tecnologías open source o tecnologías abiertas que están abaratando los costos de estas tecnologías de hace un tiempo a esta parte. Digo, desde Linux para acá, de Linux en el año 2005-2006 como sistema operativo de código abierto, estas tecnologías también están alcanzadas por los sistemas de código abierto y también están disponibles al público en la web. Con lo cual, digo, a pesar de que parezcan procesos caros o inaccesibles, de hecho un escáner no es barato, ¿sí? Hay algunas cosas de hardware que no nos podemos eximir de tenerlas si las necesitamos usar y tienen su costo. Pero, digamos, hay atajos, por así decirlo, que abaratan mucho este tipo de tecnologías. Entonces, las impresoras 3D se consiguen ya en el mercado local, de fabricación local, a un costo que parece alto, pero ya no es inaccesible. Hay otra forma, merced de que son tecnologías abiertas, de obtenerlas descargándolas de la web, ¿sí? Estas tecnologías abiertas ya están, digamos, no están protegidas por patentes, sino que están disponibles para la descarga. Con lo cual, yo podría, si quisiera armarla yo, la impresora 3D... ¿De planos, digamos? Sí, vamos a hacer las consultas al micrófono, así quedan registradas. Sí. La descarga esa que decís... ¿Se escucha el micrófono así? ¿Se escucha? ¿Qué es lo que descargabas? ¿Son planos? Descargas los planos de fabricación y el listado de componentes. Y también parte del software de control, ¿sí? Ahora vamos a ver en un ratito que las plaquetas vas a tener que comprarlas, pero la programación de las plaquetas se puede también descargar con el kit de la impresora. Con lo cual, ese costo que decíamos que es alto, comprado en una empresa, se puede bajar a más de la mitad, si estás dispuesto a armarla vos, la impresora, ¿sí? Sí, Con una instrucción más o menos ligera, esto se puede llegar a imprimir, ¿sí? Y también con las tecnologías de código abierto, lo que se pueden conseguir hoy en día son muchos programas y muchos soft de programación o de trabajo, también en forma gratuita, con código abierto y con descargas gratuitas de la web. Con lo cual, de esa cadena de fabricación que decíamos que es la fabricación digital, desde que dibujo la idea y proceso el componente y lo imprimo, digo, podemos obtener gratuitamente muchas partes de esa cadena, ¿sí? Con lo cual los costos se abaratan enormemente, ¿sí? Para graficar un poquito lo que son los sistemas de control, ¿hablamos un poquito de Arduino? Sí. ¿O querés que mostremos el software primero? Un poco el paso a paso de cómo sería una impresión 3D, digamos, porque recién un poco estábamos hablando de que, bueno, tenemos la posibilidad de utilizar el escáner. Otra de las posibilidades que tenemos es, para crear ese modelo, ¿no? Es, bueno, dibujarlo en ciertos programas como Renocero, que estaba mencionando, Blender, 3D Studio. Hay bastantes tipos de programas, pero bueno, esos programas obviamente se pueden conseguir craqueados, pero habría que pagar un tipo de licencia y requieren algún tipo de conocimiento previo de diseño, de dibujo, que por ahí no todo el mundo tiene. Entonces, lo que queríamos transmitir es que hay otro tipo de posibilidades, o sea, estamos hablando un poco del tema de poder conseguir, armar nuestra propia impresora, y por ahí no tenemos tiempo para aprender a dibujar o comprar un escáner, que también es bastante caro. Tenemos la posibilidad de, en internet, con toda esta tecnología de open source, poder descargar ya modelos en 3 dimensiones listos para ser impresos. O sea, pasarlos por un pequeño software que los traduce a un lenguaje que entiende la computadora, pero bueno, tenemos la posibilidad de ya descargarlos de internet. Entonces ahora los voy a mostrar un poco para que se vea. Acá tenemos una página que se llama Thingiverse. A ver si... Este es un sitio gratuito donde figuran objetos ya diseñados y listos para descargar, para imprimir, ¿sí? Exactamente. Ahí hay una cantidad de diseñadores a nivel mundial. Los objetos van a ver, si curiosean después la página en la web, que están agrupados en muy diferentes categorías, ¿no? Hay juguetes, herramientas, regalos, pequeños mecanismos, grandes mecanismos, repuestos. Digo, se puede descargar gratuito ya algo que está modelado por alguien que o lo dibujó o lo escaneó y lo cedió para subirlo a la web y que cualquiera lo descargue. Ese sería un tercer camino de obtener información digital
de tipo gratuita, ¿sí? Porque esto no tiene costo alguno, no hay que pagar ninguna licencia. Tan simple como una descarga, o sea, como apretar un botón y descargar directamente el archivo. Entonces, suponiendo que nosotros tenemos nuestra impresora, tenemos nuestro archivo descargado, por ahí se preguntan cuál sería el paso siguiente para poder imprimirlo. Bueno, el paso siguiente sería otro software de acceso gratuito y también de código libre que se llama Cura, que básicamente lo que va a hacer transformar nuestro modelo 3D que nosotros descargamos a un lenguaje que se llama código G. En realidad es unas coordenadas que le va mostrando a la impresora cómo tiene que ir moviendo el pico extrusor para ir depositando el material en la condición. En este paso correcta, decíamos que preparamos la impresión, ¿no? Sí. Que cortábamos la pieza en fetas del software. Acá sí lo podemos ver cómo la va a construir la imagen. Bueno, en este caso descargamos una cabeza de un personaje de ciencia ficción y lo que podemos hacer es acá simular cómo va a ser esa impresión una vez que entre en la máquina, ¿sí? Este software también es de descarga gratuita, con lo cual... Ese es el Cura. Sí. Sí. Hay otros justo también del mismo tipo, ¿no? Slicer, hay unas cuantas marcas más disponibles que se pueden descargar y ayudarnos, una vez que tenemos una imagen digitalizada, a procesarla. Este es el modelo que nosotros imprimimos ahora, que es este que acaba de terminar, que bueno, es la cabeza de Darth Vader, el personaje de las Galaxias. Y bueno, básicamente lo que hace la impresora, que lo voy a mostrar es cómo lo va a construir de abajo arriba, ¿no? Lo que se ve en rojo es la periferia de la pieza, que es la que finalmente se va a ver. En amarillo se ve una grilla interna, que es lo que le da cohesión a la pieza para que eso no sea hueco. Si quisiéramos hacerlo hueco o macizo, también podríamos, seteando los parámetros del programa. O sea, la impresión es tan versátil como quiera yo, ¿no? O sea, podemos editar haciendo que la pieza sea más pesada, más voluminosa, más grande también, hasta donde me permita el tamaño de la impresión. Y eso también va a tener un correlato en material y en tiempo y en horas de impresión, ¿no? Que también el programa se encarga de simular. Para el tamaño con que queremos definir nuestra figura, la máquina va a calcular cuántas pasadas, cuánto tiempo, cuántos metros de material, cuántos gramos de material, y de acuerdo a la grilla interna que hagamos, también va a haber una relación directa con eso, ¿no? Con el peso de la pieza, con la resistencia que tenga esa pieza. Con lo cual, eso, una vez que está digitalizado, en este tipo de software es bastante más amigable de prever el proceso de impresión. Y ¿sí? Una vez que nosotros pusimos nuestro modelo 3D en este programita, nosotros lo guardaríamos con la extensión, o sea, le cambiaríamos la extensión a .código G, digamos, y lo introducimos con una tarjeta SD a la impresora y ya estaría listo para imprimir. O sea, no hay muchos pasos, digamos, complicados más que descargarlo, ponerlo en el Cura y sin tener que hacer ningún tipo de modificación, a menos que nosotros querramos hacerlo, directamente pasarlo a código G, introducirlo en la impresora e imprime. O sea, digamos, es un proceso bastante simple y amigable para alguien que por ahí no tiene mucha idea del tema. O sea, se puede aprender relativamente fácilmente, ¿sí? No es algo de otro mundo, aunque parece, ¿no? Pero es bastante más amigable de lo que parece. Y bueno, así que, un poco el tema de, digamos, cómo funciona en sí la máquina, qué es lo que la controla, qué es lo que hace que se mueva, cómo se programa, lo que les queríamos comentar así brevemente, que es el tema de Arduino, que son estos microcontroladores que se ven acá, que vendrían a ser el cerebro de nuestro robot, porque en sí la impresora es un robot. Y bueno, igual ya no andaba. Les vamos a explicar un poco a Mateo a ver cómo funciona. Bueno, el Arduino en este caso es nuestro microcontrolador, que vendría a ser nuestro cerebro de la máquina. Con este cerebro se pueden hacer muchísimas cosas, desde hacer un circuito para aprender a apagar un LED, hasta hacer una impresora o un mismo robot, que como lo pueden ver acá. En este caso tenemos un robot que se llama el seguidor de línea, que tiene un sensor ultrarrojo, el cual nosotros programamos para que siga una línea negra. ¿Quieres explicar un poquito el otro robot? Sí. En el caso ese van a ver que el robot está siguiendo la línea negra, ¿sí? Digo, eso, ¿qué magia hay ahí adentro de ese robot? Eso es una cajita con un motorcito o dos para las ruedas y el sensor infrarrojo que decía Mateo. Está emitiendo una señal que reconoce colores, ¿sí? Entonces, lo que está programado en esa plaqueta, que es el cerebro de este robot y que según los modelos puede controlar desde una impresora a otro tipo de aparatos más complejos, lo que está programado, digo, ahí es una instrucción para que cuando el sensor detecta un determinado espectro de colores, las ruedas andan, ¿sí? Entonces manda una orden a los motores. A esa señal de entrada, que significa estoy leyendo un color oscuro, hay una señal que le corresponde de salida que dice, bueno, mover los motores. Si eso de repente se aparta del camino
o detecta una interrupción en la línea negra y lee un color blanco, un espectro distinto, la instrucción va a ser para los motores y el robot se para. Con lo cual, en la medida que lo ubiquemos sobre la línea de la pista, el robot va a andar indefinidamente leyendo y siendo relativamente autónomo, ¿sí? Pero es una programación relativamente sencilla, digo, hecha ya la plaqueta, ¿no? O sea, podemos cargar ese tipo de programación en forma muy fácil. Y bueno, como decíamos antes... Sí, al micrófono, por favor, así nos queda grabada después. Tengo una pregunta. ¿El sensor le manda corriente al motorcito para que giren las ruedas? El sensor manda una corriente más chiquita a la plaqueta de Arduino, que es el cerebro de la máquina, y para que la plaqueta decida en función de lo que yo previamente programé. Entonces, el sensor me dice, estoy leyendo una franja negra. Bueno, yo antes había programado, cuando hay una luz de espectro oscuro, negra, se van a mover las ruedas. Entonces, de ahí, la plaqueta dispara otra orden a los motores para que, batería mediante, las ruedas se muevan. Bien, eso sí lo entendí. Lo que no entendía, ¿cómo hace para seguir la línea? Es que siempre, mientras las ruedas avanzan, entonces mientras el robot lea línea negra, va a seguir andando y recibiendo esa señal y siguiéndola, ¿sí? O sea, si la línea negra hace una curva, va a seguir predeterminadamente la curva negra. Justamente Digamos, lo que queríamos el hacer sensor, acá. El emisor y el receptor tienen un determinado ancho, de manera que van siempre buscando, digamos, si hiciésemos una línea negra muy finita, por ahí lo condenaríamos a andar en línea recta, porque donde la línea doblase perdería el seguimiento. Acá, como la franja es relativamente ancha, los sensores, digamos, tienen un cierto espectro de lectura y siempre agarran zona negra. Entonces, por eso va siguiendo la curva y puede reprogramar la trayectoria, ¿sí? Si la línea la interrumpiésemos, directamente se detendría automáticamente, que es lo que pasa cuando lo apartás de la línea. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Se entiende. Y toda la programación de estos microcontroladores se da por el mismo software de Arduino, que también es gratuito y es de open source. O sea, la gente lo que hace es crea estos robots y sube el código con el que los creó. O sea, para tal entrada, realiza tal salida. O sea, lee la línea negra, entonces va a empezar a avanzar. Todo lo que hace es programarlo sobre esta misma plataforma, que es bastante simple, no es un código de programación como el lenguaje C, que son un poco más complicados y necesitan bastante estudio, sino que es un lenguaje bastante superior, o sea que está más armado y es de un uso mucho más simple, que uno, si es un poco autodidacta, lo puede aprender por internet sin ningún tipo de problema. Y es más, descargar directamente el código ya hecho para el robot seguidor de línea y uno armar su robot o mismo imprimirlo. Todas las partes plásticas se pueden imprimir si uno tiene una impresora y empezar a jugar un poco por ese lado. Y más que nada esto es para aprender, digamos, tiene su uso Son usos didácticos, sí, hay módulos lo suficientemente sencillos como para, de hecho se están usando en algunos programas en escuelas y demás, ¿no? No sé, el otro robotito... Por otro lado, depende de nosotros la entrada o salida que le pongamos al mismo Arduino y cómo lo programemos puede ser diferente. En este caso tenemos este robot que tiene una entrada que en este caso es una plaqueta de Bluetooth y nosotros en el mismo FabLab de Cafilma creamos una aplicación en la cual nosotros podemos controlar este robot. Como pueden ver, yo controlo el robot desde el mismo teléfono. Como si fuese un joystick Como si fuese un joystick. Y todo esto, o sea, estos robots son lo mismo. Lo único que cambia son las entradas y salidas que nosotros le ponemos al mismo Arduino. Si nosotros, por ejemplo, acá tenemos otro robot. Este también tiene la misma forma, es igual, solo que tiene otras entradas, que en este caso es un sensor ultrasónico, en el cual nosotros lo programamos para que este sensor envíe ondas ultrasónicas y cuando reboten y las recibe el otro sensor, avance para ese mismo lado. Como se puede ver acá. Y en realidad esto lo podemos programar diferente como para que esquive obstáculos. O sea, todo eso depende de cómo lo programemos al mismo programa Arduino. Sí, si ponemos una señal para que cuando se corte la onda ultrasónica los motores paren, lo que estoy haciendo es un fin de carrera igual que el que tiene la máquina, ¿sí? En algún momento cuando llega y se acerca a un determinado obstáculo, yo puedo programar esa distancia, se corta la onda que recibe y la plaqueta manda la orden para que los motores se detengan. O al revés, ¿no? Ahí los sensores blancos están programados distintos que los naranjas. Entonces, cuando algo se aproxima, puede parar o puede arrancar, digamos. Esa es una orden que podemos dar nosotros, ¿sí? ¿Tiene alguna duda? Algo por el estilo. ¿Cuál será el micrófono, por favor? Por favor, así que nos queda. Hablaron sobre los materiales. Aparte del plástico, ¿qué otros materiales también utilizan?
Bueno, ¿Para imprimir? Para imprimir. Ah, Para imprimir en 3D cada vez hay más materiales. En general esta tecnología empezó imprimiendo con resinas que eran bastante quebradizas porque lo único para lo que servían era para tener una forma de la corteza externa de las piezas que queríamos diseñar y demás. Hoy, merced del avance de las tecnologías de los materiales, lo que tenemos son plásticos, en principio, cada vez más resistentes, con lo cual ya podemos hacer piezas que pueden ser el repuesto de un electrodoméstico, o sea, un engranaje o algo que puede llegar a reemplazar una parte y que soporte esfuerzos, que transmite esfuerzos, y después el abanico se va abriendo a otras actividades a partir también de estas tecnologías abiertas, ¿no? Bastante impensadas en principio para la impresión 3D. Digo, hoy es posible imprimir, a partir de tener materiales pastosos, imprimir arcilla, imprimir algún tipo de comestible como mazapán o chocolate, digo, cualquier o casi cualquier material que tenga determinado grado de ductilidad en estado pastoso, lo podés procesar a través de una impresora. No de estas, por ahí necesitas una adaptación especial de la tolva, del pico, del lugar donde estás almacenando ese material. Pero hoy es posible imprimir. Desde los materiales plásticos, una gama muy amplia que van desde los biodegradables, o sea, materiales que duran 30 o 40 años en la naturaleza y que después se deshacen. Las piezas verdes que hay por ahí, que tenía alguien, habíamos dicho que era parte de una guitarra, son un ejemplo de una guitarra eléctrica que se hizo con material biodegradable, ¿sí? Para, digamos, hacer un estudio sobre durabilidad y sustentabilidad de materiales. Las guitarras eléctricas buenas de marca se hacen con maderas nobles, que tardan mucho tiempo y si se industrializan generan un impacto ambiental negativo, ¿sí? O sea, cortar madera de nogal o de haya o de caoba industrialmente implica un costo alto y un impacto negativo. Bueno, con un material plástico se realizó una guitarra que anda, suena, es una guitarra eléctrica convencional, pero está hecha en material biodegradable. ¿Por qué biodegradable? Porque si sustituimos la madera noble por un material plástico, de alguna manera estamos cambiando el impacto ambiental, estamos generando otro impacto si hacemos algo de polietileno que va a estar 300 años dando vueltas por la naturaleza antes de degradarse, ¿sí? En cambio, con un material de esa naturaleza, que está hecho a base de maíz, esas piezas verdes que ven circulando por ahí, están hechas con un polímero que está creado a base de maíz. Eso no sé en cuánto tiempo exactamente, pero posiblemente antes de medio siglo ya se esté deshaciendo, degradando, ¿sí? Con lo cual mitiga de alguna manera el impacto. Digo, los materiales plásticos van desde esa gama de los biodegradables a otros que son biocompatibles, con lo cual ya abrimos otro abanico muy grande en rubros como biomedicina, ¿sí? Podemos concebir una prótesis ósea hecha en una impresora 3D, ¿sí? Entonces ahí también se abre toda una serie de estudios y de investigación que de hecho se están dando hoy en día para solucionar problemas de prótesis de huesos. Digo, ya en Argentina, en Córdoba, hay una empresa que ha impreso piezas de cráneo humano por este método de escaneado para casos de cirugías craneanas complejas. Lo que antes se hacía con una placa de platino, con una serie de problemas de rechazo y dificultades anatómicas desde el punto de vista de diseño, ¿sí? Acá se pueden, a través de un escaneo, generar un componente totalmente customizado, por así decirlo, ¿sí? A la medida del paciente, ¿sí? Y imprimir en material biocompatible que no generaría rechazos en la persona. Y después hay más todavía, digo, hay impresoras que imprimen metales con otra tecnología que no es esa, ¿no? La del hilo fundido, sino que es una aglomeración de capas de material metálico pulverizado con otras de aglomerante, y eso va después con un proceso de sintetizado, con calor y demás, o sea, muy groseramente explicado, pero podés imprimir hoy día una pieza de metal, ¿sí? El mismo componente que tenemos ahí en la mano puede salir en vez de en plástico en un material metálico ferroso o no ferroso, o bueno, decíamos también comestibles. Digo, no sé si han visto también algún video por ahí dando vueltas en China que decían que imprimían casas en 3D, ¿sí? Bueno, casas. Con esas maquinitas no será, ¿no? Había un video grande que una estructura pero muy similar a esa, un pórtico, ¿no? Ejes verticales con un carro en movimiento, otro movimiento horizontal, todo reproducido en escala grande, con una tolva que en vez de estar derramando plástico, lo que hacía era un material cementillo, una pasta, una mezcla como la de las construcciones, y que en vez de ser un hilito de décimas de milímetro, era
un hilo, un cordón de centímetros de espesor, ¿no? Y eso, esas hiladas, una sobre otra, depositadas más o menos con esa dinámica, lo que me daba eran paredes, ¿sí? Así que, los materiales hoy en día son pero muchísimos y cada vez hay más, porque a través justamente de estas tecnologías, decíamos, abiertas, las implementaciones empiezan a hacerse en áreas del conocimiento donde en principio no se había pensado la impresión 3D, ¿sí? Esto tiene más bien un origen aeroespacial o automotriz, digo, ¿no? Conseguir piezas de diseños medio difíciles, formas medio rebuscadas, medio complicadas. Hace 15 años, cuando empezaron estos procesos, o un poquito más, no se pensaba a lo mejor que se podía imprimir chocolate para hacer una torta. Bueno, hoy, a través del abaratamiento de costos y esta disponibilidad y las tecnologías abiertas y demás, digo, es posible emplearlas en otras áreas de la vida que en principio no estaban contempladas, ¿sí? No sé, Diego, si quieres comentar un poco sobre los cursos gratuitos y... Otra forma del abaratamiento de costos. ¿Cuánto sale aprender este tipo de tecnologías? Bueno, también los cursos, decíamos, los software, los programas no son tan intuitivos de usar. Si bien no son nada complicados, requieren una instrucción. Bueno, ahí en el banner de acá de la derecha vemos que CAFITMA es una entidad que es una cámara empresaria que nuclea a los fabricantes de muebles de madera, industriales y afines, y lo que está haciendo es articulando con el Ministerio de Trabajo de la Nación y el Gobierno de la Ciudad políticas para lograr la difusión de estas tecnologías, ¿sí? Así que, en principio, no sé si todos son de Ciudad de Buenos Aires o acá de Gran Buenos Aires. Bueno, después charlamos a ver qué otras réplicas se están haciendo en el país, que las hay, de hecho. Pero en principio el programa inicial de CAFITMA lo que está haciendo es, en el Centro Metropolitano del Gobierno de la ciudad, está brindando estos cursos, los que ven ahí en la oferta, ¿no? Experimentación con materiales, operario de router, modelado en rinoceros, en Blender, impresión en SolidWorks. Digo, son todos sistemas de diseño CAD, son todos esos eslabones que decíamos antes de la fabricación digital, que tienen que ver con el dibujo de los componentes, la impresión, el armado de las impresoras, el aprendizaje de las técnicas de impresión y demás. Eso se dan gratuitamente, haciendo, digamos, una articulación entre gobiernos municipales y nacionales, ¿no? Bueno, y eso, digamos, son cursos de 2 meses de duración, de 4 horas por día o 8 horas semanales, digamos, de cursada, y que se dan cíclicamente en forma gratuita para aquel que le quiera aprender, que tenga interés en meterse en este tema de tecnologías. Con un agregado extra que tiene que ver con la posibilidad, una vez acreditado el curso, aplicar a un subsidio que da el Ministerio de Trabajo de la Nación por un monto de unos 25.000 pesos, que son no reintegrables, ¿no? Es un subsidio que no se devuelve, digo, y eso sirve para aplicar a un proyecto que cualquier cursante, cualquier egresado de los cursos puede solicitar al Ministerio. Con lo cual, si está la voluntad, a lo mejor, de hacer una implementación de impresión 3D o el armado de un impresor y demás, inclusive se puede financiar de esa manera. Y de vuelta, digamos, los costos bajan, ¿no? Más allá de que hay algunas cosas que no podemos dejar de comprar en términos de computadora, de hardware y demás, hay otras muchas que ya están mucho más accesibles, ¿sí? Así que bueno, les vamos a dar, cuando se vayan, un folletito con las direcciones web y teléfonos y las actividades de CAFITMA. Y bueno, no sé si hay alguna otra consulta por ahí. No, bueno, gracias. Les agradecemos la atención. Les pedimos sí que después nos completen la planilla para hacerles también llegar algún tipo de material promocional, información de este tipo de cursos por correo. Así que bueno, gracias por la atención. Muchísimas gracias a ustedes. No, bueno, gracias.